Comienza la clase oficialmente, la primera clase del 2023. Entonces, ¿quién quiere comenzar comentando la lectura de la intervención del Papa Benedicto? Bueno, buenas tardes, Buenas tardes, Marilyn. Marilén. Bueno, realmente sus escritos nos iluminan muchísimo y en particular en este discurso, cuando trata el tema de la fe y de la caridad que deben exigirse mutuamente y como una forma que permita la realización de ese proyecto de vida en común y también el encargo que a la familia depositaria también de la fe y transmisora de la vida y de la educación de la prole para que podamos cumplir con ese mandato de nuestro creador y que de verdad dentro de este discurso el bien de la fe como un elemento preciso que debe estar presente en el matrimonio es importante porque a través de la gracia del sacramento es posible esa convivencia y en los tiempos difíciles, bueno, poder soportar. Hay una acción pastoral que debe también caminar en este sentido para animar a los esposos, para acompañarlos a la hora de las dificultades. Pero el centrar la fe y la caridad, que la esposa valore al esposo, que lo pueda comprender, que pueda estar a su lado en todo momento, así como se nos pide en el momento del matrimonio, para toda la vida y en las buenas y en las malas, ¿no? No solamente en la etapa juvenil. Entonces yo creo que en esto hay que recalcar mucho en la preparación de los matrimonios y nosotros que tenemos la oportunidad de formarnos en esta materia, bueno, también aplicarlo a nuestra vida, a nuestro día a día, en nuestro matrimonio. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar otra idea? Al igual que Marinelli, Marilyn. pienso o comparto lo mismo, ¿no? La importancia de la fe. De hecho, en el discurso del Papa, aquí, en la parte que él se detiene en la fe, dice que la fe es importante en la realización del auténtico bien conyugal, que consiste sencillamente en querer siempre y en todo el bien del otro. Y realmente para mí no, lo decía en mi trabajo, en mi experiencia de un matrimonio de 26 años, eh, puedo testimoniar que sin la fe, sin esa gracia que Dios nos otorgó ese día del matrimonio, no hubiese sido eh, posible alcanzar estos años porque realmente se pasan, son muchas altas, muchas bajas, pero con la fe, con esa fe puesta en Dios, es posible lograr muchas cosas. Así es. Es válido porque ustedes tienen una experiencia en lo práctico que sobrepasa la teoría, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de la teología, sino desde el punto de vista humano. Muchas veces queremos abordar problemas humanos solamente desde el punto de vista de la reflexión y nos olvidamos de la persona humana y de la forma como la persona vive la relación con el otro, que pasa, cuando pasa a través del eje transversal Cristo, se hace sacramento, pero no va en detrimento de la relación humana. Muchas veces pensamos, muchas veces más en el plano espiritual o en un ideal que para algunos raya en lo utópico, olvidándonos de la dimensión humana que es fundamental. Hay algo que es propio. El mismo concepto de matrimonio lo da, lo que ofrece el derecho canónico. La unión natural entre hombre y mujer que Jesucristo ha elevado a la dignidad de sacramento. O sea, ni siquiera el derecho canónico deja en el olvido esta realidad humana, esta dimensión humana de la realidad sacramental conyugal.
Entonces el Papa Benedicto lo aborda de una forma muy elegante, muy correcta, y nos está diciendo claramente qué es lo propio del matrimonio. Entonces, pero aquí tenemos que puntualizar lo propio del matrimonio entre bautizados, ¿ok? Que es lo que realmente hace que la unión conyugal sea sacramento. ¿Alguien más quiere aportar una idea antes de que entremos en tema? Bueno, y así como lo plantea Lisbeth, mi compañera, solo con la gracia de Dios se pueden soportar uno con el otro, uno al otro. Nosotros llevamos ya 41 años de casados y desde un principio ese consentimiento fue pleno, pues, y yo creo que eso es importante. Y construir en pareja, ya vienen los hijos y todo lo que se va desarrollando, pero hay sus momentos de conflicto, de crisis, y si no fuese por la gracia de Dios, que es quien realmente, la gracia es la que lo sostiene, entonces quizá nos apartamos de Dios y queremos hacer la vida a nuestra manera. Ok, muy bien. Esto yo Bueno, veo como ¿no? Yo ahora sí, veo esto adelante. como la escuela de los hijos, ¿no? Como existe. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿Me escuchan? ahora sí, más claramente. Yo veo esto como la escuela, como tratar de ser padres es igual. O sea, no existe una escuela para padres. Igual no existe una escuela para matrimonios. Uno aprende de la experiencia realmente, ni siquiera aprende de la familia, porque a lo mejor no son buenos ejemplos lo que tú traes, ¿ok? Y la fe lo que te da es esa esperanza de que haciendo el bien por el otro sea recíproco también hacia ti. El ponerse los pies del otro exige muchísima fe, muchísima darse al otro para que el otro comprenda cuál es el camino y entre ambos podemos llegar a hacer o a construir algo que valga realmente la pena, ¿no? También lo mal arrancado o lo mal comenzado influye mucho en lo que es la vida futura. Y yo de todo lo que leí saco como conclusión de con qué poco contábamos cuando realmente lo necesitábamos más. ¿Ok? Uno simplemente viene de un enamoramiento de la otra persona, pero sin conocer nada acerca del matrimonio. Cuando tú te confrontas con eso, te das cuenta de que adoleces del 80% y que ese 20% no es suficiente porque no cuentas con las experiencias de vida o tal vez las experiencias de tus padres, de tus abuelos y tus bisabuelos no han sido las mejores. ¿Y qué te parece Eh, este, la, eh, todo el, eso se lo que nos dice el Papa Benedicto en su alocución, la comprensión de la fe, el conocimiento de la fe, de la norma ética, el bien de la fe, la influencia de la fe en la realidad sacramental matrimonial? ¿Alguien puede hablar sobre eso? Por acá, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Sí, bueno, a mí me parece tremendo esto que apunta el Papa allí. Creo que voy apunté algunas cosas, creo que va hacia la pregunta que está haciendo. Lo primero, el Papa señala allí, la actual crisis de fe lleva consigo una crisis de la sociedad conyugal. O sea, evidentemente esto trastoca todas las realidades, digamos, sacramentales.
¿no? La crisis de fe, es decir, nos estamos deteniendo en el sacramento del matrimonio, ¿no? Pero afecta, digamos, todo. De manera que no es algo que esté separado. Ya allí nos está marcando una relación bastante estrecha. Luego hace esa comparación, ¿no? Los términos, o sea que vemos que también una misma raíz. Y luego cuando lo lleva al plano teológico, es donde indica pues que todavía, digamos, es una cuestión, si se quiere, superior, todavía más profunda, ¿no? Esa vinculación. Me llama la atención muchísimo eso que dice que para los fines de la realidad sacramental no se requiere la fe personal de los nubendi, entiendo los cónyuges, ¿no? Ujú. En este caso, no se requiere, es decir, no es condición sine qua non. Sin embargo, bueno, y aclara, pero lo mínimo que se requiere es la intención de hacer lo que hace la iglesia. Es decir, que aunque no se requiere, no es condición sine qua non la fe de la mujer, del hombre, de cada uno, sí que por lo menos tengan la intención como mínimo, eso sería como el mínimo allí acercándose a la fe, en este caso no fe personal, sino la fe de la iglesia. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que estos que quieren acceder al matrimonio, ¿no? Deben tener, digamos, ese conocimiento de lo que la iglesia comprende por matrimonio, que ya antes lo ha dicho, ¿no? Esa realidad que digamos es muy humana, pero que en Cristo alcanza la dignidad de sacramento, ¿no? Entonces, esto sí que debe estar como que muy claro. De hecho, me hace pensar, creo que es una constante en Benedicto, hay un comentario que él hace, ¿se escucha? Porque a veces hay como ruido. Perfectamente. ¿Aló? ¿Me oye? Dale, habla. Ok. Sí, por ejemplo, cuando decimos en la confesión de fe para bautizar, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia. Es decir, como que esa fe pues nos arropa como de algún modo, ¿no? Aunque no haya la fe de la mujer, del hombre, esa fe basta con que tengamos la intención de que los hijos crezcan, los niños o jóvenes que se están bautizando, que crezcan en esa fe de la iglesia, es decir, que nos sobrepasa con mucho, ¿no? Entonces, eso es clave, o sea, esa es la condición mínima, la fe de la iglesia. No es que dice que no deben tener fe ni el hombre ni la mujer que se van a casar, sino que lo mínimo es que tengan esto, pero después dice, bueno, y aclara, perdón, aclara, no confundir esta cuestión de la intención con la fe de los creyentes, es decir, allí otra vez vuelve a resaltar, o sea, basta con que tengan esta intención y puede que no tengan, digamos, esa fe absoluta digamos, es válido. Ahora bien, después nos aclara porque es bastante, es como que un paso adelante, después atrás, pero atención a esto otro, o sea, una no excluye a la otra, ¿no? Eso es Y más simple, bien mira. parece que lo exige, es lo que entiendo yo, ahí está como el meollo de la cuestión. Me Es gusta, decir, Albert, que usas el verbo exigir y no suponer, porque mm, nuestro problema es realmente que suponemos muchas cosas que luego en lo práctico no se dan, en la vivencia diaria no se dan. sí, sí, Entonces, la, la, la validez del sacramento, según la teología que se propone a partir del ex opere operator, nos ujú. dice que solo la gracia de Cristo es suficiente para que el sacramento sea efectivo, sea eficaz en la vida del Y, creyente. y aquí nos está diciendo, y la fe Ok, entonces de ahora, cuando se habla de ujú, este minimum fidei, lo podemos llamar así, se refiere a la intención, pero aquí la intención hay que adjetivarla, es la intención sacramental. Ahora, ok, la verdadera intención sacramental, ¿de dónde nace si no es un ambiente de fe? claro, claro. Es que supone la vida eclesial, supone el estar inmerso en la vida cristiana. Entonces, cuando no se da esto, este ethos, este ambiente, esta situación para que pueda darse la vida de la fe, queda afectada
de alguna forma comprometida la intención sacramental, que además supone la indisolubilidad. Es una realidad de perpetuidad hasta que la muerte separe a la pareja y la apertura al don de los hijos. Te le pregunta en el ritual del matrimonio, en la preparación matrimonial, a una pareja, ¿cuántos hijos quieren tener? Y entonces, hijos, no, dicen uno y de vaina, máximo 2. Pero Por error. la apertura, el tercero ya sería un accidente. Dios. La apertura al bien de la prole compromete los matrimonios en la actualidad. Y ya no es solamente la intención, porque ya la intención es fundamental, que es lo que determina tantas veces si un matrimonio es válido o no, si es nulo o realmente se dio el sacramento, cuando se está hablando ya en procesos de nulidad. Pero que la persona esté realmente abierta al don de los hijos, si eso no es por fe, no sé por qué será. O permanecer fiel al otro, si eso no es el amor que ha sido madurado a través de la experiencia de la fe, tampoco sé qué será. Y querer estar con una persona para siempre, o sea, es que para siempre suena muy largo. O sea, es, es como que fuésemos párrocos de la misma iglesia para siempre, ¿no? De facto, se nos da la parroquia como una esposa, al igual que se le confía a la diócesis al obispo como una esposa, pero igual los obispos se jubilan y después son eméritos. Yo todavía no conozco al primer esposo emérito. Hasta los papas se jubilan ahora, entonces yo no conozco todavía el primer esposo emérito. Entonces, esto de perpetuidad es algo muy importante y muy serio, es muy importante, porque está hablando de un amor humano madurado a través de la experiencia de la fe. Entonces, el Papa está explicando algo muy importante. El Papa nos está diciendo que a nivel sacramental hay una dualidad. Y entonces, cuando lo sacramental, lo pastoral y lo canónico se pongan de acuerdo, podremos hablar realmente de una plenitud en la comprensión del sacramento del matrimonio, que de facto es el único sacramento que no realiza un ministro ordenado, sino que lo realizan los contrayentes. Entonces, cuando esta pareja de contrayentes no tiene la intención sacramental, ¿qué es la intención sacramental? Vamos a definirlo así. La intención sacramental es hacer lo que hace Cristo y lo que sabe hacer la iglesia. Si yo no quiero hacer lo que hace Cristo y lo que sabe hacer la iglesia, de esa forma, como la iglesia me lo dice, entonces allí no se evidencia la realización de la acción sacramental, por muy ex opere operator que haya. ¿Ok? No sé si me explico. Allí, sí, padre, allí sí, si uno ve, valga la comparación, no sé si me salgo del asunto, pero me parece que se puede establecer, cuando uno ve las acciones de Cristo, ¿no? Lo que nos presentan los evangelios, es como esa posibilidad que otorga, ¿no? La fe de la persona para que él obre en su vida, o sea, y realice esta obra que es maravillosa, en este caso que es un sacramento. Así como no puede obrar milagros si no hay apertura desde la fe, pues del mismo modo como que no puede elevar a una realidad sacramental cuando esto que es como el mínimo, que es la puerta, no está abierta, no hay fe, no hay ni siquiera intención de creer en lo que la iglesia cree, en lo que hace Cristo. Entonces, o sea, Quiero lo veo compartir desde ese punto de vista. me parece muy bien, es muy oportuno. Quiero compartir con ustedes un gráfico que yo hice cuando estaba haciendo la investigación en mi tesis doctoral sobre los sacramentos, porque esto aquí yo me muevo como tiburón al ataque. No sé si pueden verlo. ¿Lo aprecian? Se está cargando. Todavía Está no. cargando. Ok, listo. ¿Lo pueden Si ver? lo puede ampliar o proyectar Ok, voy a eso, a ver cómo se hace. abajo en la barra que tiene Me los dijo porcentajes.
puede poner al centro, Abajo hay una en la barra. A la barra derecha, al final de esa barra de abajo, que tiene donde el dice más y el menos. 100%, donde dice 100%, lo baja al Ahora, centro. ¿lo ven ahí? No se ve todo, es muy pequeño. Hay una barra lateral del lado derecho que tiene un porcentaje. Dale la barra No te hacia la escucho, derecha y ahí José, dice, se escucha cortado, no te escucho. este, ponga la lista de pantalla. Si pone la vista de pantalla, hay un 100% en abajo a la derecha. Ya va, que no ahora eso no Hay, lo encuentro. hay una barra. Y lo que pasa es que tiene que Mm, poner la vista de pantalla primero. Que puede decir, se ve muy no, mijo, en esto yo soy guajiro. Ese no lo encuentro. Ok, tranquilo. No lo encuentro. Así que no quiero perder más tiempo. Hagan un esfuerzo y lo ven ahí. antes de poner la página completa, antes de ¿Perdón? completa, hay barra de la derecha abajo. Desde que escuchamos, Te escucho muy mal, se la te escucha muy mal. Se escucha terrible. página completa. Y Roy, Tiene que salir de compartir pantalla. Eso. Ahora nuevamente. Un momento. Perdonen mi falta de pericia. Los guajiros. Lo guajiro que te llevo por dentro. O el cromosoma andino. No sé cómo se puede decir mejor. No, Hawks, Guayona. Que me perdonen los guajiros y los andinos. Que tienen arzobispo nuevo. Y ustedes en Caracas también tienen cardenal nuevo. Así que la cosa va bien. tenemos que muy, eso es la pura realidad. No, Hawks, Guayona. Ah, pues todos los guayú. Y la Sí, Maikai. No, algunas palabras, no. Y comprendo algunas, no, no, totalmente. Ahora se me perdió la página. Salí de ella y al parecer tengo que nuevamente buscar la tesis. Madre de Dios. Perdónenme aquí. Eso fue peor. Si no lo logro abrir, pues tiene utilicen que la ver visión de rayos X de Superman que Dios le dio para estos casos. no me bastan ni los lentes. Bueno, aprovecho para felicitarlo por el Día del Docente. Aquí en Venezuela fue el domingo 15 y estamos en el mes del maestro, Estamos en el mes del maestro, en enero. enero. Aquí no, Yo sé que aquí estoy a nivel universitario. aquí tienen otra fecha. Yo tenía que ir a marchar para que me aumenten el sueldo. Un bono, un bonito. No sé, porque por esta clase lo que cobro son $7, creo. Así que Ajá. si eso es así, yo no sé cómo será el salario de los pobres docentes que están allí Ese es el mes. par- partiéndose Eso el lomo, mismo, pero al mes. Eso mismo al educando. mes, exacto. Bueno, pero que esto es al mes, eso no crean que esto es. Yo gasto más en Zoom que lo que me paga el ITER. Bueno, caridad en acción. Sí, esto para mí es pastoral, esto no representa ninguna ganancia económica, para que lo sepan. Que se lo agradecemos. Así que cuando el ITER me castiga, entonces yo elegantemente le saco la tarjeta roja y se acabó el partido.
Hola. La verdad que es muy dura la realidad del maestro, del docente venezolano. O sea, realmente admiro cómo hacen realmente para poder, educar y al mismo tiempo subsistir. Ok, creo que ahora sí va la cosa. Vuelvo a compartir pantalla. Ahora sí, Ahí viene. díganme Allí que está. sí, por amor a Dios. Sí, Sí. Ahora perfecto. sí. Ahora Ahí sí. está, sí. Bendito sea el Señor, el Dios Todopoderoso. Ok. Esto que está acá es el resumen de mi tesis. Y se lo voy a intentar explicar. El título de la tesis era Fe y Sacramento. Y se parte del dato cristológico, Cristo como sacramento de Dios Padre para la humanidad. ¿No? ¿Qué es un sacramento? Un signo de la gracia. La evidencia de un elemento soteriológico que Dios comunica para ser comprensible a nivel semiótico, a nivel de los símbolos, el proceso de la salvación y lo que Dios realiza en el hombre. Entonces, de allí que hay algo que es fundamental en todo sacramento y es la composición hilemórfica. O sea, para poder entender un sacramento tenemos que entender qué es la materia y qué es la forma y ver cómo esto está unido, o sea, cómo la palabra creadora de Dios y un elemento natural es fundamental para que se pueda dar el sacramento. Por eso es que los sacramentos no pueden ser digitales, aunque los millennials se empeñen en quererse hasta confesar por internet. O sea, para que el sacramento pueda darse, se exige la presencia. Y aunque se hable mucho de la comunión espiritual, la comunión se da cuando las especies eucarísticas penetran en nuestro estómago, no en la lengua, ¿no? Porque parece que el único órgano santo del cuerpo es la lengua, no la mano ni nada, ¿no? No voy a entrar en esos detalles de tipo pastoral y litúrgico, porque ya por ahí sancionaron a un nuncio, creo que fue en Costa Rica, que le negó la comunión a una señora en la boca que se puso de rodillas y le negó la comunión. También me parece un abuso, no pudo habérsela negado, o sea, por ese motivo al menos. Bueno, entonces, en la composición del sacramento hay dos realidades que son el opus operatum y el opus operantis. ¿Qué es uno? El opus operantum es lo que todos entendemos como ex opere operato. Y esto es que el sacramento es eficaz por sí mismo porque la gracia la confiere Cristo y nada está por encima de la gracia que Dios da a través de Cristo en la acción sacramental. Por otra parte tenemos el opus operantis, que nace de la fe en dos ramas, la fe de la iglesia y la fe del sujeto que vive y crece en la iglesia. Porque la fe de la iglesia tiene que encarnarse, tiene que vivir en una realidad humana concreta, determinada. Vamos primero al opus operatum. Sugiere la palabra de Dios y la eficacia, y al mismo tiempo un rito, que es el simbolismo tridimensional, cósmico, psíquico, histórico, salvífico. Vamos a entender esto un poco mejor. En la palabra de Dios, que es eficaz porque es Dios el que habla y hace las cosas, la iniciativa siempre sale de Dios, viene de Dios. La iniciativa de la salvación es algo que tiene Dios en su propio ser. Dios quiere salvarnos. Y cuando la palabra se da, surge la proclamación, la gran eucología o verajá o exultación de las maravillas de Dios en el Antiguo Testamento y a través de los hechos históricos salvíficos de Cristo, que han sido prolongados en su iglesia. La palabra de Dios sugiere el misterión, el misterio que es Cristo,
la epíclesis, una invocación al Espíritu Santo, y una oración siempre en forma deprecativa, que significa que la iglesia pide que sean santificadas todas las cosas a través de la acción y el don del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, derrama tu bendición sobre estas ofrendas. De una forma imprecativa es: yo santifico estas ofrendas. La iglesia no hace eso, a no ser que sea un ritual de exorcismo. Pero de hecho, cuando la iglesia pide la acción sacramental, cuando la iglesia está pidiendo la presencia y el don del Espíritu Santo, siempre es de forma deprecativa. La forma del sacramento, que están anclados en el tiempo humano y en la eternidad de Dios. ¿Qué es la forma del sacramento? La palabra. Cuando hablamos de forma, de materia y forma, por ejemplo, en el sacramento del bautismo, que es más simple, la materia es el agua y la forma son las palabras del bautismo, que en nuestro caso, como Iglesia Católica, es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo cambio la forma, hace inválido el sacramento, como ocurrió en una comunidad en Estados Unidos, donde el párroco, muy creativo, cambió una sola palabra de la fórmula de bautismo, haciendo inválidos todos los bautismos realizados en todo el tiempo que él fue párroco, que fueron como 15 años, una cosa así. Entonces, eso es para que tengamos en cuenta todo lo que puede ocurrir. En cuanto al rito, el rito es un lugar del encuentro entre Dios y el creyente, que es el sujeto de la celebración en su propia existencia, en su vida diaria, en la existencia particular. El rito hace que la acción de Cristo se prolongue en la iglesia. El Papa Benedicto lo decía: ¿qué es la liturgia sino una constante repetición de ritos que lo que buscan es la santificación del hombre y la eterna glorificación de Dios? Entonces, cuando el Papa Francisco también lo ha dicho, en otro contexto, pero igual lo ha dicho, que cuando hay sacerdotes que son muy simpáticos y que prefieren ocurrencias simpáticas, palabras también de Benedicto, a acciones sacramentales, hacemos una caricatura del sacramento y podemos afectar incluso su validez. Yo recuerdo, nos decía uno de nuestros profesores en las clases de actualización teológica durante el doctorado, que en su diócesis, en Medellín, había un párroco muy querido por el pueblo, pero muy, muy ocurrente, ¿no? Y una de sus ocurrencias fue poner en el baptisterio un móvil de esos que ponen en las cunas de los bebés, llenar todo eso con móviles, y luego él iba al bautismo con una peluca y una nariz de payaso, porque así los niños se reían. Entonces yo no entiendo, o sea, realmente no entiendo por qué, porque al parecer la psique del padre era muy delicada, que no podía escuchar a un niño llorar. Entonces él prefería ridiculizar la acción sacramental antes de escuchar a un niño que llora, o unos padres que están preocupados porque creen que el llanto de su hijo perturba el bien común de toda la comunidad. Hemos llegado a situaciones que realmente uno se queda sorprendido, soy yo en lo particular. Otra cosa que yo vi, por ejemplo, en Bogotá, lo recuerdo con muchísima precisión. Entramos a una misa, mis compañeros y yo del seminario, y en esa misa, pues en el momento de la consagración, se bajó la intensidad de las luces de la iglesia y se encendieron como reflectores sobre el altar, con luces de colores. Y en el fondo, el pianista interpretaba una canción de Richard Clayderman. Entonces ustedes imagínense esa escena. Ustedes como laicos y los padres que están en clase.
consagrando, pidiendo a Dios que santifique la ofrenda, el relato de la institución y de fondo musical Richard Clayderman, que estaba de moda en esa época. Y yo creo que yo tendría en esa época como 20 años, 19, 20 años. Y a mí eso me impactó. Yo no fui a comulgar, o sea, creo que yo me sentía en shock, sabiendo algo con lo cual yo no me sentía identificado. ¿Por qué hacer de la Eucaristía eso? ¿Por qué llevar a la Eucaristía a ese nivel? ¿Qué buscaba el Padre? ¿Una mayor participación o jugar con los sentimientos de la gente? O sea, todo era una atmósfera de sugestiva, pero nada positivo en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando no entendemos la fuerza que tiene el rito e intentamos llenar el rito de otro tipo de acciones, estamos reduciendo al mínimo la acción ritual, que tiene un lenguaje propio. Y aquí el Papa Francisco lo ha dicho muy bien en el último documento publicado el 29 de junio del año pasado. Lo dijo de una forma muy concreta, aunque se opone en algunos puntos al magisterio de Benedicto XVI, en esto el Papa sí continúa lo que vino desarrollando el magisterio de Juan Pablo II y el magisterio de Ratzinger, de Benedicto XVI. O sea, no, la comprensión del rito no se va a hacer porque pongamos PowerPoint en las misas e intentemos explicarle a la gente como si fueran retrasados mentales todo lo que hay que hacer o por qué se hace cada cosa, sino que a través de una catequesis seria, madura y reflexiva, se explica a la gente el valor del rito y su significado, y cuando la gente vaya al rito, entenderá lo que se hace y por qué se hace. Nuestro problema de entender las liturgias vacías es por la falta de preparación, muchas veces del pueblo y lamentablemente también del ministro de la Acción Sacramental. Entonces, cuando nosotros quitamos la fuerza del rito, estamos también mermando la prolongación en la iglesia de un lenguaje que explicita el misterio y el don de Cristo como sacramento, como don afirmativo, indicativo y como una acción ritual que me remonta a las acciones del mismo Cristo y que las actualiza en tiempo real en mi propia vida. ¿Me explico? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, perfectamente. Muy bien. Entonces, los hermanos sacerdotes no sé si siguen esta línea de pensamiento, pero yo intento compartir con ustedes lo que la reflexión me llevó a ver y lo que el magisterio de los dos últimos papas apuntan, los puntos comunes que tienen que van en la misma dirección. ¿Qué es el rito? Pues la participación en el misterio pascual de Cristo. Y para que se dé el rito, se dé la acción ritual, está el elemento material y hace falta de un elemento cósmico. Cuando se habla de lo cósmico en la liturgia, se refiere a la creación, a los elementos naturales creados por Dios que forman parte de la acción ritual. El vino, el agua, el pan, producto del trigo, etc. Elementos de la propia naturaleza que con la acción del Espíritu Santo se convierten en sacramento para nosotros. Esto es lo que hace el opus operatum, que es válido, además, ojo, esto es muy válido. Pero aquí viene el gran pero. Esta acción es una acción de la iglesia. Y la iglesia está formada por el pueblo de salvados, el pueblo de bautizados. Decía la Comisión Teológica Internacional, que preparaba el sínodo de 1980 algo, que ya es absurdo hablar de un bautizado sin fe. Porque cuando la iglesia habla de bautizado, supone en la persona bautizada la fe. Pero nos encontramos en este tiempo que estamos viviendo que hay una masa inmensa de gente bautizada, pero no tiene la menor idea de quién es Cristo.
no conocen a Jesucristo, no conocen el misterio de Cristo, no celebran la acción pascual de Jesucristo. Y esto lo vemos todos los días, todos los días. Cantidad de católicos nominales, pero que en la vida práctica, en la cotidianidad de su propia vida, no viven el misterio pascual y tampoco les interesa. Estamos llegando a un nivel ya no de tanto de ateísmo, pero sí de relativismo. O sea, todo es igual, todo es válido, todo es permitido, que vive el amor, no importa de la forma que sea y cómo venga, lo importante es amarlo. Entonces, nos quedamos a ese nivel epidérmico y no somos capaces de profundizar por miedo a perder seguidores o a miedo a perder afectos, ya esto en situaciones extremas. La fe de la iglesia supone la fe del sujeto receptor del sacramento y también del ministro que da el sacramento. Aquí es lo que intentan algunos padres de la iglesia presentar como algo necesario. Y también lo dice Trento, y también lo dice el Concilio Vaticano II a su manera. O sea, si la acción de Cristo se da porque es eficaz, pero si yo pongo óbice, que significa, si yo pongo obstáculo a la gracia de Cristo, esta gracia va a ser infecunda en mí. Y se lo voy a decir un poquito más duro, pero igual cito a la Sagrada Escritura. No se le puede dar lo santo a los puercos. Es duro, ¿verdad? No se le puede dar las perlas a los puercos. ¿Por qué? Porque no las valoran, las pisotean. Pero es así, pero es lo lógico. O sea, ¿qué le importa si la perla es genuina o cultivada a un puerco? ¿Qué le importa? O sea, el puerco va a ser siempre un puerco, porque la gracia no supone la naturaleza. Entonces, del sujeto, la fe del sujeto aquí juega un papel importante. La fe del sujeto receptor del sacramento es la respuesta humana a la palabra eficaz de Dios, a la iniciativa de Dios. Es el encuentro con la persona de Cristo y participación en su misterio pascual de forma consciente, plena y activa, como lo pide el Concilio Vaticano II. Esta fe supone el entendimiento de la palabra de Dios, de que nuestras acciones, unidas a las acciones de Cristo, son memoria, actualización, anamnesis, y también pone en el hombre el deseo de creer, la voluntad de creer. Porque dice también la Comisión Teológica Internacional, si yo no tengo deseo de la salvación, ni que me obliguen, voy para el cielo. Entonces, si yo no tengo, dice la Comisión Teológica Internacional, el deseo de hacer lo que hace la Iglesia y Cristo, el deseo de la salvación que me es dada a través de Cristo y un principio de conversión, estas tres características me pueden hacer ver que esa persona no tiene fe. ¿Me siguen con este punto? ¿Sí? Nos estamos metiendo en arenas movedizas porque esto va al fuero interno. Sí, allí quería precisamente eso, que son como elementos, ¿no? Para poder verificar como criterios. Porque bien pudiera cualquiera decir, a ver, y no ser un invento nuestro. Por ejemplo, todo esto de que se dice así tan fácil, ¿no? De cristianos anónimos. Ok, bueno, ¿y dónde queda ese? Digamos, la fe puede ser anónima, no hay elementos que son objetivos, que son, digamos, verificables, ¿no? Evidentemente no hablamos de verificación en términos científicos, ¿no? Pero hay cosas que naturalmente se pueden constatar, se pueden ver. Tú sabes, Albert, con esto de los cristianos anónimos, yo tengo un gran problema. Y aunque sea magisterio actual de la iglesia, yo sigo teniendo problemas.
no voy a ser hereje ni me voy a separar de la doctrina de la iglesia. Pero yo conozco mucha gente que es buena, de buena voluntad. Yo prefiero usar el concepto de buena voluntad y no cristiano anónimo. Mm, Y es muy buena, es altruista, está en cooperativas, ayudan al pobre cuando hay una desgracia, son los primeros en ir a socorrer, en ayudar, en estar presente, en ayudar a las víctimas, forman ONGs, etcétera. Pero no les interesa Cristo, no hacen nada porque Cristo se los pone en el corazón. No sé si me explico. sí, Entonces, es gente buena, de buena voluntad. Sí, eso sí. Pero cristianos anónimos, para mí ese concepto es inapropiado, porque el cristianismo nunca, si el cristianismo se da, nunca será anónimo, porque sí, cuando yo hago algo porque amo a Cristo, eso no es anónimo, eso no es anónimo. Yo puedo, yo puedo ser un hombre sin fe y donar todos mis bienes después de mi muerte a un hospital para la investigación de la cura del cáncer y del SIDA. Pero lo hago porque yo soy pana, porque no quiero que hereden mis hijos porque son unos desgraciados. Ya está. Y los desheredé, y entonces el dinero para que no se lo quede el gobierno, que son unos ladrones, se lo doy a un hospital. ¿Y eso lo hice por qué? ¿Por Cristo? No, eso lo hago por arrogante, por sí. vanidoso, porque quiero que mi nombre esté en una placa bien grandota a la entrada del hospital. No sé si me explico. Bueno, esta es gente de buena voluntad, pero cristiano anónimo no, porque el cristiano perdona, el cristiano da la vida, el cristiano ama. El cristiano es aquel que a través del signo del amor y la unidad se hace presente en el mundo. ¿O no? Claro, claro. Bien, Bueno, yo ya va que estoy diciendo cosas muy serias, porque me estoy poniendo frente a afirmaciones conciliares que son válidas. El Concilio Vaticano II habla de los cristianos anónimos. Sean críticos, critíquenme, díganme que yo estoy equivocado, pero con argumentos serios, porque a mí eso de los cristianos anónimos no me va. Así Bueno, que, padre, no sé si habla, digamos, con ese término como tal. Yo hasta donde tengo entendido, no lo he visto y no había escuchado que se citara del magisterio, sino más bien de Karl de Karl Rahner. Rahner. Carranel interpreta el magisterio, Sí, sí. Pero digamos, no aparece la frase así como tal en el tal documento. cual no. O sea, Runner en ese sentido, él siempre puso lo suyo. Pero Sí, cuando nos leemos la Lumen Gentium y estamos viendo de que hay personas que siendo personas de buena voluntad hacen lo que hace Cristo, se puede dar se puede entender que hay mucho de Cristo en otras religiones, que hay mucho de Cristo en otras culturas, sí, que hay mucho de Cristo. eh, Esto sí es una definición con un concepto conciliar, que la semilla del verbo se encuentra esparcida de una forma anónima en sí, medio de todo lo creado. sí, sí. Ya eso desde los padres de la iglesia. O sea, Claro, pero eso hay que entenderlo muy bien, claro, porque si yo digo eso y entonces digo, es que la semilla del verbo también está en la reflexión budista y entonces ¿con qué me quedo yo? Porque si da igual ser budista que ser cristiano, hacer la oración personal ante el Santísimo que hacer yoga y entonces ¿con qué me quedo yo? ¿Qué es ser cristiano entonces? ¿Nos estamos entendiendo? claro. Bien, Claro, entonces o somos cristianos o no somos cristianos, porque si usted me dice a mí que la semilla del verbo está en la nueva era y en la lectura diaria del tarot, entonces yo me caso con eso también, porque esta gente habla de Dios y de los ángeles todo el tiempo. Dígame Moni la vidente, que es transgénero y nunca se pela, ella dice siempre las cosas que van a pasar.
Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto de intentar relativizar la fe? En este punto, en otros no, pero en este punto, yo prefiero ser bastante radical. O somos cristianos o no somos cristianos. Porque si vamos a estar coqueteando con doctrinas de moda, disfrazándolas de cristianismo, por eso es que estamos como estamos en cuanto a la fe. El anhelo de la salvación, el deseo de hacer lo que hace en Cristo la Iglesia y la intención que surge entre la coherencia entre fe y vida es lo que desarrolla el compromiso cristiano, y si lo aplicamos directamente en la acción sacramental matrimonial, es lo que hace válida la intención de aquel que contrae matrimonio. Sí, yo quiero estar unido a ti para siempre, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, recibiendo de Dios los hijos que Él nos dé. Eso es lo que dice el matrimonio. Y luego en la tradición española, porque esto no se hace en otros países de tradición anglosajona, se comparten las arras. El arra en la antigüedad era una garantía, una prenda que se daba como garantía a la hora de firmar un contrato. Pues el compartir las arras, compartir los bienes. Quizás en este tiempo moderno tengamos que agregarle a las promesas matrimoniales y prometo compartir todas las claves de mi teléfono y de mis redes sociales. O sea, algo así, ¿no? Un poco para adaptar un poco, para explicitar más lo que significa la fidelidad y la perpetuidad en la acción conyugal. Bueno, entonces el sujeto de la acción sacramental también puede ser ministro del sacramento, en el caso concreto del matrimonio. Pero, ¿hasta cuándo nosotros vamos a justificar nuestras acciones? Hablo de nosotros como presbíteros, que a veces cometemos pecados graves y siempre estamos excusándonos en que la iglesia suple, porque estamos en esta parte de aquí del ex opere operator, y no tomamos en cuenta que también la gracia de Cristo tiene que actuar en nosotros para poder santificar al pueblo. Y esto fue una llamada a la conversión. Si la iglesia suple es entender la iglesia como macro en sus buenos tiempos, ¿no? Una cosa así. La iglesia suple, ¿no? En el gran supermercado, donde la gente va a comprar 2 litros de fe o kilos de fe y lo consume a gusto. Bien. Bueno, este es un resumen de mi tesis. Quien quiera leerla se la puedo pasar. No es obligatorio. Eso no es materia de examen. Pero vamos a entendernos entonces. El matrimonio entre bautizados tiene que hacer visible esto. El matrimonio entre bautizados tiene que hacer visible en la intimidad de la pareja y de la familia la presencia de Cristo. Y pregunto yo, ¿se da en nuestras familias venezolanas esta realidad familiar y matrimonial? ¿Se vive? Yo supongo que habrá personas que sí la puedan vivir, pero la inmensa mayoría no la vive, lamentablemente. ¿Y por qué no la vive? ¿Porque son malas personas? ¿Porque no son personas de buena voluntad? No, no la viven porque no han sido suficientemente evangelizados, como dice el Papa. Entonces la acción pastoral tiene que orientarse hacia eso. Los modelos catequéticos que surjan para la iniciación cristiana de los esposos, miren, esto es un tema que se ha estado hablando bastante y que a mí me gusta, la iniciación cristiana de los esposos. Se está hablando incluso de una especie de programa de formación para novios que sea de tipo catecumenal, por etapas, que vaya confirmando la madurez de los que desean y expresan el deseo de contraer matrimonio y de ser asistidos y ayudados por la iglesia. Claro, pero esto supone parejas
que quieren vivir la fe, porque sabemos nosotros como sacerdotes que mucha gente cuando viene a abrir el expediente matrimonial ya tienen todo montado, la fiesta, el vestido, el padrino, la madrina, ya mandaron a macerar las ciruelas para la torta negra, en fin, eso ellas ya tienen hecho el cuento. Recuerdo yo hace unos años que llega una señora que después hasta nos hicimos amigos, pero ese día ella llega y me dice, padre, me gustaría casarme el 23 de agosto. Y yo le digo, lamentablemente en esa fecha no podemos porque tenemos otro compromiso y yo estoy de viaje. Y me dice, pero es que yo tengo todo preparado. Y yo le digo, mija, pero es que tenía que venir primero aquí para ver si la fecha estaba disponible y para ver si no había ningún problema. Porque si aún yo no me fuese de viaje y yo tengo un compromiso en la parroquia, no te puedo dar la iglesia para esa fecha. Pero es que ya yo pagué el salón, la fiesta, la banda, no sé qué, y yo digo, ay, ¿y qué culpa tengo yo? Es como que yo llegue a tu casa y digo, hoy tengo fiesta en tu casa y no te dije nada. No, las cosas se preparan. Pero como esta muchacha, hoy señora, y amigos también, porque eso abrió la puerta para poder pelear y después reconciliarnos y que surja una amistad, hay mucha gente que piensa así. Hubo una señora que me preguntó incluso si ella podía escogerme la casulla que yo tenía que usar para su matrimonio. Y entonces ahí yo sí me puse serio y le dije, no, eso sí no, eso sí lo escojo yo. Confía en mi criterio y en mi buen gusto. Porque usted está entrando ahí como que si entrara a mi closet a escogerme el boxer que me tengo que poner hoy. Y eso lo hago yo. Eso no lo hace nadie. Entonces, la señora, pero era a ese nivel. Y eran llamadas telefónicas cada día. Porque cada día era un detalle que faltaba. Y el detalle, y por qué tal. Y entonces, la última vez que los vi juntos, a los dos, yo le digo, ella sale primero y yo me quedo con el novio atrás y le doy un golpecito en el hombro y le digo, chamo, ánimo, que te va a tocar. Y lo único que digo fue, ay, padre, y salió. Era algo insoportable. Yo no entiendo. O sea, son cosas que cuando yo veo eso digo, gracias al Señor que yo no me casé. Porque si eso es así, esos son los trailers. Eso tiene que ser lo más tóxico dentro de la vida matrimonial que puede haber. No, eso no puede ser, eso no puede ser, eso no se puede ser. En fin, eso es peor que gane Estados Unidos en el universo. Totalmente de acuerdo. Se me salió. Bueno, entonces, el matrimonio entre bautizados. Díganme lo que ustedes piensan de lo que les acabo de decir, porque no les he dicho cualquier cosa. Estoy tirando al suelo un montón de posturas en las cuales ustedes mismos se han informado. Padre, a mí me llama la atención, o sea, bueno, en el discurso al final lo pone, ¿no? Lo que yo entendí es que deja abierta de verdad la posibilidad de que la falta de fe sea una causal de nulidad, ¿no? Sí. Sí, pero además yo veo que es un problema que va desde que nace la persona, o sea, no podemos esperar que una persona que no ha sido cristiano desde pequeño sea cristiano en el momento del matrimonio, cuando no lo vivió ni en el bautizo, ni en la confirmación, ni en su día a día, ¿no? Entonces, más que este empeño de la iglesia ahorita en preparar a los novios, es que hay que atacar a los desde niños, o sea, es un crecimiento en la fe desde niños. Muy bien, debe haber una preparación remota. Y no solamente eso, Carlota, mira, hay otra cosa más, ¿no? Como padres, ustedes en el rito del bautismo, aquí hay una unión. Yo les recomiendo que se lean las prenotandas del ritual del matrimonio, cosa que nunca hacemos. Las prenotandas son las notas que están previas a los ritos, que se encuentran en todos los rituales, además están en internet, las pueden descargar por Google. Y también las prenotandas del ritual de bautismo de niños. En el bautismo de adultos es diferente. Hay un punto donde se une el ritual del matrimonio y el ritual del bautismo de niños, que es cuando se pregunta
por la fe que va a ser transmitida al niño. Esta fe se le pregunta a los padres, porque la iglesia supone que los padres que piden el bautismo para sus hijos van a educar a sus hijos en la fe. Lo supone. Entonces, ahí están todas las preguntas y respuestas y ustedes, padres y padrinos, tal. Entonces, los padres allí se comprometen a enseñarle al hijo bautizado quién es Cristo y su iglesia. Y por eso es que la iglesia bautiza a los niños, porque siempre se han bautizado en la fe de los padres. Son los padres los primeros tutores, los principales responsables de la transmisión de la fe a sus hijos. No la parroquia, no la escuela, los padres, la familia. Entonces, cuando eso no se da, mira todas las cadenas, esto es una cadena, ¿no? Cuando el matrimonio no tiene el fundamento de la fe, ¿qué fe le van a transmitir a los hijos? Entonces seguimos haciendo más de lo mismo. Estamos bautizando gente, fine. Bautizamos, sí, crecen los números, porque también ahora la iglesia en esta época nos presiona para que cada párroco dé una estadística sacramental. Por lo menos aquí en nuestra diócesis lo hacemos. Yo tengo que darle a la curia una estadística sacramental. ¿Cuántos sacramentos se realizaron el año anterior? ¿Cuántos bautismos, cuántos matrimonios, cuántas defunciones, cuántos tal, cuánto tal, cuánto tal? Entonces, ¿qué hace la iglesia en Roma? ¿No? ¿Qué dice? Ah, el número de cristianos ha crecido porque el número de bautismos se incrementó en este año. Ya, ok, perfecto. Y entonces, ¿qué es más importante, la cantidad o la calidad? ¿Qué estamos pensando? ¿Seguimos pensando que lo importante es la cantidad? Por eso es que estamos como estamos. Y allí el libro de Ratzinger, Fe y Futuro, lo dice claramente. La iglesia, o se hace la pequeña comunidad cristiana, que su sol es el Redentor, o no será nunca más la iglesia de Cristo. La iglesia que madura la fe y que pasará por las pruebas de la fe, pero al final será santificada y premiada por la gloria de su Señor. Lean ese libro que es bueno, eso lo tienen todo en el grupo de WhatsApp. ¿Muy bien? Entonces, esto en relación a lo que estábamos viendo. Quiero compartir también un poco ahora las prenotandas del ritual del matrimonio. Voy a leerles del 1 al 9, pero me gustaría que ustedes, en realidad sería hasta el 11, pero voy a leerles hasta el 9, que es la introducción, que es lo que tiene la parte teórica. La alianza matrimonial por la que el hombre y la mujer se unen entre sí para toda la vida recibe su fuerza y vigor de la creación, pero además, para los fieles cristianos, se eleva a una dignidad más alta, ya que se cuenta entre los sacramentos de la nueva alianza. El matrimonio queda establecido por la alianza conyugal o consentimiento irrevocable de los cónyuges, con el que uno y otro se entregan y se reciben mutua y libremente. Tanto la misma unión singular del hombre y de la mujer como el bien de los hijos exigen y piden la plena fidelidad de los cónyuges y también la unidad indisoluble del vínculo. Por su propia naturaleza, la misma institución del matrimonio y el amor conyugal se ordenan a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas se coronan logrando su cima, ya que los hijos son en realidad el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobre la manera al bien de los mismos padres. La íntima comunidad de vida y amor, por la cual los cónyuges ya no son dos sino una sola carne, ha sido fundada por Dios Creador, provista de leyes propias y enriquecida con la única bendición que no fue abolida por la pena del pecado original. Por tanto, este sagrado vínculo no depende del arbitrio humano,
sino del autor del matrimonio, que lo quiso dotado de unos bienes y fines peculiares. Cristo el Señor, al hacer una nueva creación y renovarlo todo, quiso restituir el matrimonio a la forma y santidad originales, de tal manera que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y además elevó este indisoluble pacto conyugal a la dignidad de sacramento para que significara más claramente y remitiera con más facilidad al modelo de su alianza nupcial con la Iglesia. Con su presencia trajo la bendición y la alegría a las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino, anunciando así por adelantado la hora de la alianza nueva y eterna. Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo con un pacto de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres se ofrece a la Iglesia como esposo, cumpliendo en su misterio pascual la alianza con ella. Por el bautismo, sacramento de la fe, el hombre y la mujer, de una vez para siempre, se insertan en la alianza de Cristo y con la Iglesia, y así su comunidad conyugal es asumida en la caridad de Cristo y enriquecida con la fuerza de su sacrificio. Por esta nueva situación, el matrimonio válido de los bautizados es siempre sacramento. Aquí tienen esta definición. Por el sacramento del matrimonio, los cónyuges cristianos significan el misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, y participan de él. Debido a ello, tanto al abrazar la vida conyugal como en la aceptación y educación de la prole, se ayudan mutuamente a santificarse y se encuentran ellos también en su lugar y en su propio carisma en el pueblo de Dios. Por este sacramento, ya, ese es el 9. Habla de la educación y de la heredad familiar. Bien. Para que tengan una idea de todo lo que nos ofrecen las prenotandas y la riqueza que tienen. De allí se puede sacar incluso los contenidos de charlas prematrimoniales. Y yo no estoy seguro si los cursistas, cuando dan las charlas prematrimoniales, han leído el derecho canónico, conocen la teología del sacramento, cuáles son los fines, los bienes, qué es la realidad conyugal, si reducen todo a una mera práctica o actividad sexual, o ven la plenitud del misterio de Cristo también en la intimidad de la pareja. No sé, yo no sé qué dan estos cursistas, porque realmente hay cursos y cursos que pueden preparar o herir a una pareja antes del matrimonio. Hay que ser muy, muy delicados a la hora de hablar de sexo, de la sexualidad humana, conyugal. Y hay veces que se hace más bien de una forma vulgar. Esto hay que reconocerlo. Hay que ser muy cuidadosos en esto. Habría también que cuidarse los contenidos. Si realmente se explica bien el valor de la virginidad, el valor del matrimonio. No todo el mundo puede casarse, pero no todo el mundo está llamado para estar soltero. Entonces, hace falta poder explicar todo esto con muchísima agudeza en las catequesis a los novios, el control de la natalidad, la apertura al don de la vida, el uso de los métodos antinaturales, en fin, tantas cosas. Eh, ¿Qué hace válido o inválido el matrimonio? En fin, hay realidades que yo pienso, contenidos que tendrían que actualizarse y tendríamos que atrevernos a poder hablar las cosas con, con agudeza, con bastante sinceridad. Bueno, queridos alumnos, no puedo hablar más hoy porque me están esperando para rezar la novena de la Virgen de Altagracia. Gracias a Dios la fiesta es el sábado y se acaba. Hasta aquí la clase de hoy. Bueno, Espero que les sea de provecho. quería compartir que en el punto 11, aunque no lo tocó, ¿verdad? Porque digo que hasta el 9, pero
la frase que dice, Dios que llamó a los esposos al matrimonio, continúa llamándolos a perfeccionar su propio matrimonio. Yo creo que esa es una gran realidad, pues y una lucha, porque no es que hay una tarea, una receta, pero justamente con la gracia de Dios y ese esfuerzo que se hace en común la pareja para los esposos, mantener la gracia y la convivencia, aceptándonos, perdonándonos, amándonos cada día. Es lo hermoso. Sí, así es. No hay otra forma de hacerlo. Bueno, entonces, para la próxima clase vamos a hablar sobre la historia y evolución del sacramento del matrimonio. Eso se encuentra en el libro que se les pasé también digital, Mysterium Salutis, en el tomo 2, cuando se habla del sacramento del matrimonio. Y ahí entenderemos muchas cosas que se hacen en lo ritual y que tienen su origen en costumbres paganas que luego fueron santificadas. La evolución del sacramento nos va a abrir los ojos ante varias realidades y hay que saberlas aprovechar. ¿Está bien? Bueno, gracias por la participación en la clase. Gracias. Gracias, padre. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.